Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de comenzar el vídeo, os invito que os unáis a mí para rezar una Ave María a nuestra Madre para que nos proteja tanto al canal como a todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Besito. Y un besito a nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de la Semana de la Creación. Dijo en su día el Papa Benedicto XVI, estoy diciendo de memoria, pero lo he leído, si queréis lo busco, que la teología de la creación estaba abandonadísima. El Papa Benedicto XVI, y es cierto, no solo está abandonadísima, sino que hay muchísima confusión. Entonces, en este vídeo vamos a tratar de aclarar unos temas. Bueno, yo lo presento siempre con unos PowerPoints. Perdón, que faltó aquí una cosa. Ahora está bien. La Semana de la Creación. Antes de nada, vamos a repasar algo que ya he dicho yo en este canal, pero aquellas personas que sois nuevas, ¿qué dice el magisterio? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia Católica sobre esto? Bueno, pues empezamos con el Motu Proprio Praestentia Scripturae de 18 de noviembre de 1907 de San Pío X, sobre la autoridad de las decisiones de la Comisión Bíblica, creada por la Carta Apostólica de León XIII, 5 años antes, en el documento Vigilantiae Studique. Dice lo siguiente, atentos a esto que es importantísimo. Mandamos que todos absolutamente están obligados por deber de conciencia a someterse a las sentencias de la Pontificia Comisión Bíblica, bien a las que ya han sido emitidas antes de 1907, bien a las que adelante se emitieren, del mismo modo que a los decretos de las Sagradas Congregaciones, referentes a cuestiones doctrinales y aprobadas por el pontífice, y no pueden evitar la nota de desobediencia y temeridad, y por ende no están libres de culpa grave, cuantos de palabra o por escrito impugnen estas sentencias. Y esto aparte del escándalo con que desedifican y lo demás que pueden ser culpables delante de Dios. Por lo que sobre estas materias, como suele suceder, digan temeraria y erróneamente. El fundamento de la apologética es la caridad. Es desterrar el error, una de las finalidades, del prójimo. Sea el prójimo un sacerdote, un laico, un ateo, un musulmán, un judío, es igual. Se hace por caridad. Yo hago esto por caridad, porque tengo que dar lo que a mí Dios me da, los pocos dones que tengo, los muchos, porque yo no voy a limitar a Dios. Yo lo tengo que dar a los demás. Yo lo que intento hacer en este canal no es dar opiniones mías, sino ver lo que dice la Iglesia y la tradición. Esto me parece que es clarísimo. ¿Y por qué lo dice? Bueno, antes de saber por qué lo dice, vamos a leer esto. Desde 1909, los documentos que emanan de esta comisión fueron publicados en el Acta Apostólica Sedis, que viene siendo el boletín oficial, como el boletín oficial del Estado, donde se publican todas las leyes, reglamentos, etc. No es ninguna broma, no se publica allí una opinión del presidente. El Acta Apostólica Sedis es lo que recoge todo lo que se publica, documentación de la Iglesia. Desde 1909
lo que vamos a ver ahora, las sentencias de la comisión están publicadas. No solamente te avisa con lo anterior de que tienes gravedad si no las sigues, sino que están publicadas. Solamente a partir de 1971, el Papa Pablo VI procedió a reformar esta comisión pontificia, con el motu propio Sedula Cura de 27 de junio del 71. No estaba compuesta por cardenales y no era magisterial, a diferencia de la anterior, a 1971, todas las contestaciones que son magisteriales, estas solo tenía tareas consultivas, no magisteriales. Por lo tanto, antes de 1971, desde que se creó en 1902, todas las sentencias y contestaciones de la Comisión Pontificia son magisteriales y están obligados a obedecer. Y ya voy a volver a repetir, por si acaso no quedó claro. No están libres de culpa grave cuantos de palabra o por escrito impugnen estas sentencias. Aparte del escándalo, etcétera, etcétera, que tendrán que responder ante Dios. Yo creo que está bien claro. Seguimos. ¿Qué respuestas, qué preguntas se hace sobre el tema este que estamos últimamente tratando y que para este canal es vital? La falsedad del evolucionismo, etcétera, la creación. ¿Qué respuestas dio la comisión que es magisterial y que hay que obedecer? Si no se obedece, te hemos dicho que no están exentos de culpa grave, pecado mortal. Entiendo yo. Bueno, pues la primera pregunta que se hace que le hacen a la Comisión Bíblica el 30 de junio de 1909, voy a hablar de tres preguntas solo, hay más, pero tres preguntas que competen a lo que aquí se está debatiendo. La primera es sobre el carácter histórico de los primeros capítulos del Génesis. Pregunta si se apoyan en sólido fundamento los varios sistemas exegéticos que se han escogitado y con apariencia de ciencia propugnado para excluir el sentido literal histórico de los tres primeros capítulos del Génesis. Respuesta clarísima, sin ambigüedades, sin teologías que diría Sancho Panza. Respuesta clarísima, no. Por lo tanto, de esta respuesta voy a desaparecer. Establece que el sentido histórico literal de los primeros tres capítulos del Génesis no puede ser cuestionado. No puede ser cuestionado. Aquella persona que lo cuestione, sea sacerdote, laico, catequista, lo que sea, incurre en una materia grave. Vuelvo a ponerlo. El sentido literal de los tres primeros capítulos del Génesis, histórico literal, no puede ser, o literal histórico, no puede ser cuestionado. Yo no sé, sinceramente, que sea de 1909, porque aquí hay otro error gravísimo que se está cometiendo. Si buscan en el diccionario de la RAE moderno, no hay ningún sinónimo de moderno que sea verdad. O sea, la verdad no es sinónimo de moderno. Sinónimo de moderno es lo último, lo que acaba de salir, etc. Y si buscan el diccionario antiguo, no es sinónimo de erróneo. Es más, cuanto más atrás te vayas, los protestantes que se convierten a la fe católica son aquellos protestantes que se van a los padres de la Iglesia, a los orígenes, porque se dan cuenta de que la fe católica ya estaba en aquella época, por lo tanto, suman 2 más 2. Eso es un error que cometen los últimos teólogos, los últimos no sé qué, los últimos teólogos pueden decir verdaderas barbaridades. Las últimas ideologías, ideología de género, ideología evolucionista, la ideología de la historia, falsear la historia, son falsas y son modernas.
son ultimísimas. Podría poner ejemplos de teólogos modernos y a lo mejor algo con caridad en otros vídeos. Siempre se ataca en este canal, quien lo dude, tengo un vídeo que habla exclusivamente de esto. Al pecado, no al pecador. Con el pecador misericordia, al pecado a muerte y al error a muerte. Y una apologeta, como se supone que se está tratando en este canal, hay que ir a muerte a por el pecado, nunca por el pecador. Y si a veces yo utilizo mucho ímpetu, un poco de ardor, es porque estos temas son muy importantes. Benedicto XVI dijo claramente que no se estaba tratando la teología, apenas se trataba la teología de la creación, y mal, por lo que estoy viendo yo. Porque hay que empezar siempre por lo que dice la Iglesia. El otro día me decía un amigo al que yo quiero mucho, sacerdote, que él cree lo que cree en la Iglesia. Yo también. Por eso empiezo yo con lo que dice la Iglesia y que no puede ser negado. Por lo tanto, la primera pregunta queda clarísima, clarísima y clarísimo. No se puede discutir el sentido histórico literal de los 3 primeros capítulos del Génesis. Segunda pregunta, que aquí es la pregunta 3, porque tiene más, pero yo la he escogido. Si puede especialmente ponerse en duda el sentido literal histórico donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre. Me voy a detener aquí un momento. ¿Cuál es la peculiar creación del hombre? Que nazca de una mamá. Eso es lo que vemos continuamente, que los hombres nacen de mamás. Tú que me estás viendo has nacido de una mamá. Eso no es peculiar creación. Peculiar creación del hombre se refiere, como no puede ser de otra forma, a la creación de Adán y de Eva. Porque si no, no sería peculiar. Seguimos. A la formación de la primera mujer del primer hombre. Me detengo. Estamos acostumbrados que las mujeres, igual que los hombres, nacen de mujeres, de mamás. Sin embargo, aquí, la pregunta que le hace, y se entiende perfectamente, es la formación de la primera mujer del primer hombre. Es decir, de Adán se formó del primer hombre. De Eva se formó del primer hombre, de Adán, de la costilla. Esto es lo que está preguntando. Hay que estar muy atentos. Después sigue con la unidad del linaje humano, que esto es importantísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podéis leer si queréis. Desaparezco un momentito y lo leéis, pero lo podéis buscar vosotros mismos en internet, en cualquier libro que queráis, lo podéis buscar. Ahora no lo veo. O sea que esto no me lo estoy inventando yo. Esto está, insisto, esto está recogido en la Acta Apostólica Sedis, que viene siendo el boletín oficial del Estado. Y que, insisto, me paro mucho porque esto es muy importante. Hasta 1971 era magisterial. Después de 1971, digo yo afortunadamente, es consultivo. Porque los teólogos han ido empeorando en caída, en picado. Y ya no son cardenales. Y bueno, aunque fueran cardenales, estamos viendo que tienen sus cosillas. Por lo tanto, ¿qué se deduce de la respuesta de la pregunta 3? La respuesta, que no la he dicho, es no, clarísima. No, ¿no a qué? A que no se puede poner en duda el sentido literal histórico de aquellos fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, el principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, de Adán, la formación de la primera mujer del primer hombre, de la formación de Eva de Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que lo pone a la misma altura
de la creación de todas las cosas hechas por Dios. Por lo tanto, el evolucionista católico tiene que lidiar con esto, sea sacerdote, sea catequista, sea lo que sea. Tiene que lidiar con esto y tiene que meditar sobre esto y tiene que responder a esto. Porque si no, volvemos atrás, perdonad que insista en esto, pero esto es por pura caridad. No están libres, desaparezco. No están libres de culpa grave, cuantos de palabra o por escrito imponen estas sentencias. Y aparte del escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una obra de caridad, de misericordia, sacar del error al quien está en el error. Y yo no lo estoy sacando, lo está sacando la Iglesia, nuestra Madre, la Iglesia. Nos queda una pregunta. Pregunta 8, que es la tercera. Lo que pasa que hay más, a mí he escogido esta. Si la denominación y distinción de los 6 días de que se habla en el primer capítulo del Génesis se puede tomar la voz John bien en sentido propio, como un día natural de 24 horas, bien en sentido impropio como un espacio indeterminado de tiempo, y si es lícito discutir libremente sobre esta cuestión entre los exégetas. Respuesta: sí. La Iglesia responde sí a que cuando yo leo en el Génesis día, puedo interpretarlo como día de 24 horas, como hago yo. Es verdad que estoy en minoría, pero no soy el único. Hay sacerdotes, afortunadamente aquí en España por desgracia no, pero fuera sí, en Estados Unidos, hay páginas que ya os diré, y también se puede interpretar como un espacio indeterminado de tiempo. Pero yo aquí, lo que está abajo ya es cosa mía. Esta respuesta indica que la Iglesia permite tomar los 6 días de la creación como días naturales de 24 horas o como días espacio indeterminado. Pero, y voy a desaparecer. No obstante, si Moisés hubiera querido transmitir periodos de tiempo medidos en épocas largas, podría haber usado otras palabras hebreas como dor, que significa generación, periodo, o yamín, que significa días, o frases como hace miríadas de años. Si Dios, a través de Moisés, hubiera querido decir, en lugar de día de 24 horas, espacio indeterminado o miles de millones de años, lo pudo haber dicho porque la lengua hebrea tiene palabras para eso, o frases para eso. Vale. Entonces, volviendo a esta pregunta, si vosotros defendéis como yo, como lo hago yo, una creación, esto va a ser un vídeo largo, por lo tanto lo voy a dividir en 2 partes también. Voy a terminar la primera parte aquí. Si defendéis como yo la semana de la creación de 24 horas, como se dice en el Génesis, y como te permite, no un teólogo de última hora, sino el magisterio, la Comisión Pontificia Bíblica, que es magisterial. Esta era una pregunta de 1909. Y si vosotros lo defendéis y alguien, sea sacerdote, laico, catequista o medio pensionista, se burla de vosotros, primero no es ningún argumento. El burlarse de alguien, por lo que ha dicho, no es un argumento, y no es un argumento católico. Pero es que lo peor es que se está burlando de su ignorancia. Y aún más peor es que se está burlando de la Iglesia, del magisterio. Y aún peor, ya veremos en otros vídeos, se está burlando de todos los padres de la Iglesia que eran unánimes ante esto, ante la semana de la creación. Solo había uno que se salía, pero por el otro lado,
San Agustín, porque él decía que Dios lo había creado todo instantáneamente. Perfectamente, podría ser. En un instante, ¡pum! Dios puede, sí, y por lo tanto lo puede hacer. Pero ya lo veremos en la siguiente parte de este vídeo, en que había una razón teológica, no natural, razón teológica, para que Dios quisiera crear todo en 6 días y uno de descanso, que ya sabéis por dónde va. Bueno, entonces, resumiendo este vídeo. Señores sacerdotes, señores laicos, señores catequistas, porque este vídeo va no para ateos, no para agnósticos, va para creyentes. Eugenio ha empezado este vídeo de la Semana de la Creación, que es la primera parte, con magisterio de la Iglesia. Y ha empezado diciendo la gravedad que tiene, por un documento, un motu propio de San Pío X, la gravedad que tiene no seguirle estas sentencias, no seguir estas respuestas. Allá cada uno después ante Dios. Porque como ya demostraré en otros vídeos, el daño enorme, diabólico, que ha hecho el evolucionismo es una prueba, para mí la mayor, de que no viene de Dios. Por lo tanto, es una prueba, para mí la mayor, de que es incompatible con Dios, y por lo tanto con la Iglesia Católica, y por lo tanto con la fe católica. Y si algún papa dice lo contrario, lo ha dicho en un ámbito que no es magisterial, y por lo tanto su peso es nulo. O vale lo que vale la opinión del papa. Nada más. Pero lo que vale es esto, el magisterio, que está, que es como decir, porque nosotros, a diferencia de los protestantes, que solo creen en la Biblia, nosotros creemos en las 3 patas que fundamentan nuestra fe: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, con todos los padres de la Iglesia, que ya lo iremos viendo en este canal, y magisterio, que el magisterio se basa en la Biblia, como no podía ser de otra forma, y en la Sagrada Tradición. Sentido literal histórico de los 3 primeros capítulos del Génesis. No se puede dudar. Que después quieres darle simbolismo, lo que tú quieras. Cristo es el nuevo Adán, pero Cristo es persona real y divina en este caso, y Adán es persona real. Que la Iglesia sale del costado cuando Longinos le clava la lanza a nuestro Señor en la cruz, cuando ya estaba muerto. Es una interpretación, es el nacimiento de la Iglesia. El nacimiento de la Iglesia. Pero eso tiene muchísimo que ver con el nacimiento. Y la Iglesia es la esposa de Cristo. Esposa de Cristo, Iglesia. ¿Qué esposa sale más del anterior Adán? Del anterior Cristo, que es Adán. Eva. Eva sale de Adán, esposa sale de su esposo, y la Iglesia sale de su esposo, de Cristo. Es que más claro no puede ser la Iglesia. Lo que los complicamos somos nosotros, o mejor dicho, yo no. Los teólogos supermodernistas, que no es equivalente a verdad, todo lo contrario, que complican las cosas. Y que a partir del siglo XIX, ya antes, con la Revolución Francesa, empezó lo que yo llamo la teología de la duda. Dudamos de todo. ¿Dios estaría en la tumba? No se sabe, porque Dios resucitaría, no se sabe. ¿Estaría la Virgen María al pie? Bueno, no se sabe, porque se duda de todo. Y la duda, ¿de quién viene la duda? Del que le interesa que dudemos. Lo dejo ahí. He querido hacer esto. Va a haber otra parte, como mínimo otra parte. Pero esta es la fundamental. Es el fundamento, el magisterio de nuestra Santa Iglesia. Y que tenemos que creerlo. Ya hemos dicho que está
en el Acta Apostolicae Sedis, que lo podéis ver. Desde 1909 estos documentos fueron publicados en ese acta. Como si una ley está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Yo es un símil que hago. Vale, es importantísimo esto, no es anecdótico, no es algo accesorio que yo pueda creer, no, es importantísimo, porque el daño que se ha hecho y que se sigue haciendo por lo que veo, por conversaciones que estoy teniendo yo a las mentes de las personas, que después pues esas personas hablan con otros, etcétera, algunos si son sacerdotes dan homilías, etcétera, dan consejos, se está haciendo un daño enorme y no es anecdótico, insisto. Por sus frutos los conoceréis. Voy a hacer otro vídeo donde vamos a ir viendo, otro o más, porque da para mucho, donde vamos a ir viendo los frutos del evolucionismo. Los frutos diabólicos. Por lo tanto, si viene de Dios, debería de dar frutos buenos. Es de cajón, ¿no? Bueno, como siempre, si os ha gustado, decírmelo de alguna forma. La forma es con el dedito, pero no os quedéis ahí, hacer comentarios, etcétera, etcétera. Que yo os vaya conociendo, vuestros nombres, por favor, de dónde venís, de dónde me escucháis, que yo sepa. El otro día me escucha, uno me dijo el nombre que no lo voy a decir por si me equivoco, de Estados Unidos. Bueno, pues perfecto, eso a mí me anima, que se vea esto de otras. Yo prefiero que seamos poquitos, pero fieles, que no muchos y que después no nos escuchemos. Participar, que sea un debate, bien porque estáis en contra, con argumentos, bien porque estáis a favor, con argumentos. Vale, bueno, pues hasta siempre. Acordaros daros la campanita para que os lleguen los vídeos. Como siempre, que Dios os bendiga y hasta la próxima.